Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Es 30 de enero. La caída de nuestra economía ha dejado de ser un mero pronóstico. El Instituto Nacional de Estadística lo ha confirmado. La economía española cayó el 0,3% en el cuarto trimestre de 2011. Esto quiere decir que el Producto Interior Bruto de nuestro país cayó 3 décimas respecto al trimestre anterior. Con esta caída, España da el primer paso hacia la recesión económica, que se confirmaría de forma oficial dentro de 3 meses, cuando se conozca el dato del primer trimestre de 2012. El Fondo Monetario Internacional prevé que España permanezca en recesión al menos durante este año y el próximo. Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se estrena en la primera cumbre europea de 2012. Los 27 líderes de la Unión Europea celebran hoy en Bruselas el primer encuentro contra el paro. Crecimiento económico y empleo son las máximas de este nuevo año. Los líderes europeos consensúan el pacto fiscal y aprobarán el Fondo Permanente de Rescate. El Ejecutivo español debatirá la propuesta de destinar los excedentes de los fondos de la Unión Europea, unos 83.000 millones de euros destinados a programas de empleo para los jóvenes. Y a partir de mañana la publicidad electoral quedará suspendida hasta el inicio de la campaña electoral. José Antonio Griñán ha firmado esta mañana el decreto de disolución del Parlamento andaluz y de convocatoria de las elecciones autonómicas. Según establece la ley electoral de Andalucía, el decreto de convocatoria de las elecciones fija la fecha de inicio de la campaña electoral y de la sesión constitutiva del nuevo Parlamento andaluz, surgido de las urnas, que tendrá lugar dentro de los 25 días hábiles siguientes al de la celebración de los comicios el 25 de marzo. Y el principal imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía, Javier Guerrero, ha puesto contra las cuerdas a los socialistas Gaspar Zarrías y a José Antonio Viera. El pasado jueves, Guerrero estuvo declarando ante la Policía Judicial durante más de 6 horas y cumplió sus amenazas y responsabilizó a exaltos cargos que no tomó él mismo las decisiones. Hoy el PP ha pedido explicaciones al Partido Socialista. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, apunta que ya se sabía que Chaves y Griñán tenían una alta responsabilidad como actores principales del escándalo. Para el dirigente popular, la declaración de Guerrero evidencia que el Palacio de San Telmo es la sede de la presidencia del Gobierno y también la sala de máquinas de la corrupción. Que ahora hay que incluir, parece ser, ya el cierre definitivo de la X, la Y y la Z del caso. Y la Z no podía ser otro que el omnipresente consejero de la Presidencia en Andalucía, el señor Zarrías. Y desde Almería, el presidente del Partido Popular, Javier Arenas, ha hablado de la economía en nuestra comunidad autónoma, precisamente de la agricultura. Javier Arenas ha insistido en que si sale elegido como presidente de la Junta, llevará algunas medidas importantes a Bruselas. Ni un acuerdo con terceros países, no, eso no lo hacemos. Lo que sí queremos es que haya una garantía del cumplimiento de los acuerdos. Y me estoy refiriendo especialmente a los cupos de entrada. Y lo he hablado con Carmen, la vigilancia aduanera. La vigilancia aduanera, ¿dónde está? Y desde luego, yo creo que tenemos que ir también, que el acuerdo actual es desequilibrado y tenemos que ir a una reforma del régimen de control de precios que se establece ahí. ¿Y cuál es el asunto de fondo? Que por supuesto estamos de acuerdo con terceros países, pero es que queremos competir en igualdad de oportunidades. Y desde que Spanair anunció la suspensión de sus vuelos, los afectados han presentado ya más de 2.000 reclamaciones ante AENA y la Generalitat de Cataluña. En los aeropuertos siguen viéndose colas de viajeros que buscan alternativas para viajar, mientras otros llegan recolocados por otras compañías. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado el inicio de un procedimiento sancionador contra Spanair, sus gestores y administradores. La multa podría ascender hasta los 9 millones de euros. La compañía aérea catalana también volaba desde Sevilla, pero sin excesiva frecuencia. Su quiebra afectará desde luego al turismo, pero según la Asociación de Agencias de Viajes de la capital hispalense, no será el caso de Sevilla el más afectado.
Y desde el Gran Teatro Falla seguimos cada día, cada noche con más carnaval, y es que, como ya saben, esta casa les está ofreciendo en directo la fase clasificatoria del concurso oficial de agrupaciones. Cada noche, después de esta segunda edición de informativos, Agustín Bravo y Maite Huguet se encargan de llevarles el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla hasta la 1:30 de la madrugada. Si de comparsita me ven, no crean. Y es hora también de hacer un repaso por la actualidad deportiva. Vamos para ello a saludar a Hugo Vaca, que él nos lo va a contar con más detalle. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Anabel, y efectivamente una actualidad deportiva que pasa por la primera división y esos dos duelos andaluces que se celebraron este pasado fin de semana. En uno, el Málaga le vencía por 2-1 al Sevilla, mientras que el Granada Club de Fútbol, de la mano de Abel Resino, conseguía una importantísima victoria en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié. Y en la segunda división también tenemos equipos andaluces que están ahí en la lucha por el ascenso de categoría. El Recreativo de Huelva consiguió una victoria, también el Córdoba Club de Fútbol, que lo pone en esa posibilidad, y la Unión Deportiva Almería, que gracias a su triunfo de 2-1 ante el Nasti de Tarragona hace que estén ahora mismo cuartos clasificados a 3 puntos de posiciones de ascenso directo. De quien no tenemos buenas noticias es del Unicaja de Málaga, que sigue en este año 2012 bajo mínimos debido a sus lesiones y a sus problemas. Ayer caía derrotado en la caja del Gran Canaria 2014 y el equipo de Chus Mateo con la intención de dar vuelta esta situación en lo que queda de temporada. Y vamos a repasar otros asuntos de este lunes. A 4 días del Congreso Federal del PSOE, en el que se elegirá un nuevo líder, este fin de semana los dos candidatos han recibido apoyo de figuras importantes como Felipe González y De la Vega. El Cuco se niega a pagar el coste de la búsqueda de Marta del Castillo. El joven ha recurrido a la sentencia de Sevilla que lo condena a una indemnización de 414.000 euros. Los nominados a los Goya han celebrado la fiesta previa a la gala del próximo 19 de febrero. Todos los nominados se juntaron en la Real Casa de Correos en un ambiente distendido. La caída de nuestra economía ha dejado de ser un mero pronóstico. El Instituto Nacional de Estadística lo ha confirmado. La economía española cayó el 0,3% en el cuarto trimestre de 2011. Esto quiere decir que el PIB de nuestro país cayó 3 décimas respecto al trimestre anterior. Mientras, en el conjunto del año 2011, la riqueza nacional creció un 0,7% frente al 0,8% previsto por el anterior gobierno, que tuvo que revisar a la baja el dato. Esta estimación coincide con el dato suministrado por el Banco de España el pasado lunes. Con esta caída, España da el primer paso hacia la recesión económica, que se confirmará de forma oficial dentro de 3 meses, cuando se conozca el dato del primer trimestre de 2012. El Fondo Monetario Internacional prevé que España permanezca en recesión al menos durante este año y el próximo, y el Banco de España es más optimista y espera una caída del Producto Interior Bruto en 2012 del 1,5%. Y con este dato, Mariano Rajoy debuta en la primera cumbre europea de 2012 como presidente del Gobierno. Aún así, el presidente Rajoy insiste en que España cumplirá los objetivos del déficit que se han marcado los países europeos. Los 27 líderes europeos propondrán hoy en Bruselas medidas para luchar contra el paro. Sin ajustes, los principales objetivos de este encuentro son el crecimiento económico y el empleo. En esta primera cumbre se consensúa también el pacto fiscal, así como el Fondo Permanente de Rescate. Propuestas que van de la mano del empleo y que cuentan con el respaldo de la canciller alemana Angela Merkel. El Ejecutivo español debatirá la propuesta de destinar los excedentes de los fondos estructurales de la Unión Europea a programas de creación de empleo juvenil. Los jefes de Estado y Gobierno se dan cita en Bruselas en una cumbre extraordinaria para fomentar el empleo y respaldar el pacto fiscal. El presidente español, Mariano Rajoy, lleva el mensaje del compromiso de España con las previsiones económicas que marque Europa.
acude a la cumbre con la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que fija los techos de gasto para las administraciones, también con el acuerdo salarial de sindicatos y empresarios, y llega a Bruselas con la reforma laboral y la reforma del sector financiero preparándose. No es el único presidente que acude con las medidas recién tomadas. El presidente francés Nicolas Sarkozy acaba de aprobar unas reformas con el objetivo de impulsar el empleo y la competitividad, entre estas la subida del IVA. Y el presidente francés Nicolas Sarkozy ha anunciado una subida del IVA de casi 2 puntos a partir del próximo mes de octubre. En una entrevista, asimismo, Sarkozy ha asegurado que desde hoy se negociará un contrato de competitividad que supondrá el fin de la semana laboral de 35 horas. Un incremento que para el presidente no se verá reflejado en una subida de los precios. El presidente francés Nicolas Sarkozy además ha manifestado que duplicará la tasa para operaciones financieras, unas medidas que para el gobierno francés sirven para relanzar el empleo y la competitividad de las empresas en Francia. Y para frenar la sangría de parados, el Gobierno pisa el acelerador en las reformas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ultima los detalles de la reforma laboral y de la financiera prevista para este viernes. Una reforma que permitirá a la banca afrontar pérdidas con una provisión de unos 50.000 millones de euros. El objetivo, recuperar la confianza de los mercados internacionales y reactivar el crédito. A 4 días del Congreso Federal del PSOE para salir de dudas sobre quién sucederá a José Luis Rodríguez Zapatero al frente de la Secretaría General del partido, Rubalcaba o Chacón, comienza la recta final para liderar el PSOE. Este fin de semana los dos candidatos han recibido el apoyo de figuras importantes del partido. Ya queda menos de una semana para el cónclave sevillano en el que los casi 1000 delegados del PSOE elegirán a su próximo secretario general, y los dos candidatos a liderar el partido continúan intentando recabar apoyos. Hoy, Alfredo Pérez Rubalcaba ha remitido una carta a los delegados, mientras que Carme Chacón ha estado en Zaragoza. Allí, la exministra de Defensa ha explicado que no quiere ganar a ningún compañero, sino derrotar al abatimiento, a la frustración y al Partido Popular. Rubalcaba no ha protagonizado ningún acto público, pero en una misiva ha pedido a los delegados al Congreso del Partido Socialista del próximo fin de semana que trabajen para recuperar cuanto antes la confianza en sí mismo, como paso imprescindible para conseguir la de la sociedad. Y a partir de mañana la publicidad electoral quedará suspendida hasta el inicio de la campaña electoral de Andalucía. José Antonio Griñán ha firmado esta mañana el decreto de disolución del Parlamento andaluz y de convocatoria de las elecciones autonómicas. Las elecciones serán el 25 de marzo y la fecha tope para constituir la nueva Cámara Autonómica se sitúa en el 25 de abril. A tan solo un mes y medio de los comicios andaluces, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha firmado en Sevilla el decreto de convocatoria. El próximo 25 de marzo se celebrarán las 9ª elecciones autonómicas en solitario desde el año 1990. Por primera vez se hará por separado de los comicios generales. El PSOE siempre ha logrado la mayoría absoluta en Andalucía. Este 2012 las encuestas no ondean a favor de los socialistas. Y es que los últimos sondeos otorgan al Partido Popular un respaldo mayoritario de los españoles. Será la primera vez que Griñán se presente como candidato del PSOE a la presidencia de la Junta. Griñán se enfrenta al candidato popular Javier Arenas y al candidato de Izquierda Unida Diego Valderas. A partir de mañana queda prohibido incluir publicidad institucional, mientras la campaña electoral se iniciará a las 12 de la noche del día 9 de marzo. 30 años del Partido Socialista en la comunidad. El 25 de marzo los andaluces tendrán una cita con las urnas donde puede cambiar el rumbo de Andalucía. Precisamente una nueva encuesta, esta vez del diario La Razón, otorga la mayoría absoluta al Partido Popular de Javier Arenas. Según este sondeo, el Partido Popular ganaría las elecciones del próximo 25 de marzo con una diferencia de 11,3 puntos sobre el PSOE. El Partido Socialista se quedaría con una representación en el Parlamento Regional de 44 diputados frente a los 55 del PP. Los populares andaluces mejorarían así sus resultados en todas las provincias andaluzas. El Partido Popular, con 55 diputados, lograría la mayoría absoluta, venciendo a la candidatura de Griñán en las elecciones andaluzas del próximo 25 de marzo.
El PSOE se dejaría 12 escaños y 680.000 votos, según la encuesta de NC Report para La Razón. Según este último sondeo, de los 109 diputados en juego, los de Arenas lograrían 55 y los de Griñán 44. El resto de escaños a repartir se divide entre Izquierda Unida, que consigue 8, el Partido Andalucista con 1 y UPyD, que también se queda con 1. Todas estas formaciones mejoran sus resultados respecto a 2008. Respecto a los últimos comicios, Izquierda Unida ganaría 2 nuevos representantes, aumentando de 6 a 8. Por último, el Partido Andalucista, que si bien no suma votantes, logra hacerse con un escaño, algo que no consiguió hace 4 años. En estos comicios, y nuevamente según el sondeo, jugará un papel muy importante la abstención, que suma 389.000 ciudadanos que se quedarán en casa el próximo 25 de marzo. Y a 2 meses para las elecciones en Andalucía se están inaugurando centros que aún están sin terminar. Un ejemplo de ello es el primer museo interactivo de Oliva, que abrió el viernes a pesar de no estar concluido. En su interior, las deficiencias lo ponen de manifiesto. A 2 meses para las elecciones autonómicas, la Junta de Andalucía comenzaba a inaugurar centros que aún no han finalizado su ejecución y que en algunas ocasiones están sin terminar. Ejemplo de ello es el Museo Interactivo del Aceite de Oliva y Sostenibilidad, que abrió el viernes sus puertas a pesar de estar sin terminar, evidenciando una vez más las prisas antes de que comience el periodo electoral. Las consejeras de la Presidencia de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Mar Moreno y Clara Aguilera, acompañadas por el presidente de la Diputación de Jaén, acudieron a hacerse la foto en un edificio situado en el Parque Científico y Tecnológico Geolit, que no tiene ni siquiera un cartel en la fachada que indique de qué se trata. En el interior existen numerosas deficiencias que ponen de manifiesto la imposibilidad de comenzar inmediatamente con las visitas. Según la Junta, se han invertido un total de 7 millones de euros, 4,6 destinados a las obras y 2,4 a la museología. Y más deficiencias, en este caso en el ámbito judicial, y es que es palpable dado el colapso en los juzgados de toda Andalucía. Un ejemplo de ello son los juzgados de Cádiz, que acumulan causas de hace varios años. El mal endémico de la saturación de casos en los juzgados de Cádiz parece no encontrar mejora alguna. Aunque aún no se tienen cifras oficiales, las estimaciones apuntan que al cierre de 2011 los órganos judiciales de la provincia pudieron haber registrado una acumulación de más de 100.000 causas pendientes sin resolver. Todo ello a pesar de que el incremento gradual de la litigiosidad de los últimos años descendió ligeramente. No obstante, la falta de medios materiales y humanos para atender la nueva avalancha de nuevos pleitos planteados en este último trienio, sumado al considerable retraso que ya se venía arrastrando, ha provocado que los juzgados estén al borde del colapso total. Así se ha denunciado recientemente desde todos los sectores implicados en la marcha de la justicia en la provincia. Además, según indican, en estos tiempos de crisis, el considerable aumento del desempleo, la conflictividad laboral o el cierre de empresas ha sido en gran medida el origen de este nuevo aluvión de nuevas causas. Buena muestra de ello se refleja en la situación extrema que viven los 7 juzgados de lo social o el único de lo mercantil que existen en la provincia y que se declaran absolutamente insuficientes para dar salida a tanto trabajo nuevo y acumulado. A esto cabe añadir que esta saturación de asuntos ha llevado, en el caso de algunos juzgados de lo social, a señalar vistas para los nuevos asuntos para 2014. Una situación insostenible para la que graduados sociales, abogados, procuradores, personal de la Administración y demás agentes implicados en los procesos reclaman soluciones urgentes con la apertura de nuevas sedes y el refuerzo de personal tantas veces anunciado. Y en cuanto a las obras de la Ciudad de la Justicia, el consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, espera que se inicien su construcción este año, una vez que se derribe un edificio que ocupa parte del solar donde se pretende construir el proyecto en Cádiz. En rueda de prensa en la ciudad gaditana, Menacho también ha avanzado que está totalmente en contra de gran parte de las reformas judiciales planteadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El consejero, en rueda de prensa, tras presentar el proyecto a los operadores judiciales, ha asegurado que el nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia de Cádiz mejorará tanto la prestación del servicio a la ciudadanía como las condiciones de trabajo de los profesionales. Ha informado de que el presupuesto asciende a 83,4 millones de euros y se financiará al igual que la Ciudad de la Justicia de Córdoba a través de la colaboración público-privada. La colaboración pública-privada se empieza a pagar una vez que el edificio no lo entregan y hay 3 o 4 años de construcción. Y como es algo que no lo inventamos, sino que ya está funcionando en Córdoba, hemos hecho la primera ciudad de la justicia, que es la de Córdoba, con la colaboración público-privada, pues tenemos esta. Hay muchas empresas importantes, las empresas más importantes del sector de la construcción de los servicios están interesadas en cuándo va a salir,
Por lo tanto, creemos que no tiene ningún problema en cuanto a la licitación. Y hablando de casos judiciales, hacemos referencia al caso Marta del Castillo. El que era menor cuando todo sucedió, Francisco Javier Marín, conocido como el Cuco, se niega a pagar el coste de la búsqueda de la joven sevillana. El joven ha recurrido a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que lo condena a una indemnización de 414.000 euros. Su abogado, Fernando de Pablo, considera que no es motivo para imponer la sentencia el hecho de encontrar o no el cuerpo de la joven. El letrado ha solicitado al Supremo que dicte una nueva sentencia donde conste que su cliente no tenga que abonar pago alguno. El Cuco fue condenado a 2 años y 9 meses de internamiento por un delito de encubrimiento y al pago de dicha indemnización. El joven admitió haber participado en el traslado del cuerpo de Marta del Castillo. La agricultura es una razón de Estado, así lo ha defendido este fin de semana desde Almería el presidente del Partido Popular Andaluz. Javier Arenas participó en las jornadas Industria Alimentaria, Rentabilidad y Empleo, en la que además anunció algunas de sus medidas y sale elegido presidente de la Junta. Entre ellas, defender en Bruselas la agricultura andaluza vital en nuestra economía. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, protagonizó el pasado sábado la clausura de las jornadas Industria Alimentaria, Rentabilidad y Empleo. Según el dirigente popular, para el nuevo gobierno de la nación, la agricultura es una razón de Estado. Y yo vengo aquí a decir que yo tengo muy clara mi apuesta. Yo apuesto por la agricultura y la agroindustria a muerte, con uñas y dientes. Y hago esa apuesta porque sencillamente es nuestra mejor economía sostenible. El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía hizo varios anuncios y sale elegido presidente, entre ellos un pacto a nivel regional con el resto de formaciones para defender en Bruselas los intereses de la agricultura con una sola voz. Ni un acuerdo con terceros países, no, eso no lo hacemos. Lo que sí queremos es que haya una garantía del cumplimiento de los acuerdos. Y me estoy refiriendo especialmente a los cupos de entrada. Y lo he hablado con Carmen, la vigilancia aduanera. La vigilancia aduanera, ¿dónde está? Y desde luego yo creo que tenemos que ir también, que el acuerdo actual es desequilibrado y tenemos que ir a una reforma del régimen de control de precios que se establece ahí. ¿Y cuál es el asunto de fondo? Que por supuesto estamos de acuerdo con terceros países, pero es que queremos competir en igualdad de oportunidades. Queremos competir en igualdad de oportunidades. El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha elaborado ya una proposición no de ley en el Parlamento relativa a la mejora del sector de frutas y hortalizas para su debate en pleno, para que dicho sector supere esta etapa y devuelva al sector su rentabilidad. Por su parte, el presidente de la Comunidad de Murcia, que también estuvo en la cita, Ramón Luis Valcárcel, también mostró su rechazo al nuevo acuerdo. En esta Europa Verde, que es estupendo que sea una Europa Verde, pero que lo que no es estupendo es que sea una Europa hipócrita, vemos de pronto que aquí mucho medio ambiente, pero es que saben ustedes que nosotros con 10 litros de agua hacemos 1 kilo de tomates, por ejemplo. Y que Marruecos necesita para ese kilo de tomates 100 litros de agua. ¿Dónde está la sostenibilidad? ¿Dónde el medio ambiente? Tanto Valcárcel como Arenas abogan por un acuerdo equilibrado frente a lo que se quiere ratificar. Y hablamos, como no, de la trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares en la Junta de Andalucía. La juez que instruye la trama de los expedientes imputaba el pasado viernes a Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos. La instructora no le imputa delitos concretos, sino hechos. La juez solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de ayudas de Estado concedidas a empresas por las diferentes consejerías. Ya 5 altos cargos de la Junta a los imputados por el fraude de los SERE. A los exdirectores generales Márquez y Guerrero se suma ahora Rivera. La lista la completa el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el antiguo delegado de la Consejería Antonio Rivas. Además, conocemos que la Junta de Andalucía destruyó documentos tras salir a la luz el escándalo de los SERE. Así consta en el acta de la declaración prestada el pasado jueves ante la Guardia Civil por el principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero, que fue director de trabajo del Gobierno andaluz durante 9 años.
La titular del juzgado de instrucción número 6 además solicitaba a la Junta que remita un cuadro resumen de las ayudas abonadas desde 2001 hasta 2011 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la agencia IDEA, mediante transferencias de financiación a las consejerías de Gobernación, Justicia, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo, Deporte y Medio Ambiente. Alaya además ha recordado que al indagar si el director provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, era conocedor de la inclusión de intrusos y de las irregularidades halladas en los ERES de los años 2003 y 2007 de Mercasevilla. Pues este fin de semana el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha defendido la inocencia de uno de los imputados en el caso de los ERE fraudulentos, el director general de Trabajo andaluz, Daniel Rivera. Griñán le apoya y recuerda que en el auto de la juez Mercedes Alaya no se le imputa ningún delito. Griñán asistió a la fiesta de las migas de la localidad sevillana de Lora del Río y allí ha sido donde fue preguntado por los periodistas. Ha defendido a Rivera. Griñán ha señalado que él solamente se limitó a hacer una orden de pago de un expediente de 4 años antes de su llegada. Preguntado también por la labor de Juan Márquez, antecesor de Rivera en el cargo, el presidente de la Junta ha eludido pronunciarse. Griñán ha vuelto a resaltar la colaboración absoluta de la Junta con la justicia. Veo que no le imputa ningún delito. No le imputa ningún delito y en todo caso el director general de aquello que le dice que pudo haber hecho y no hizo, de recordar que él solamente se limita a hacer una orden de pago de un expediente de 4 años antes de llegar él, que los actos de disposición se hicieron 4 años antes de llegar él, es lo único que puedo decirles. Y el principal imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo, Javier Guerrero, ha puesto contra las cuerdas a los socialistas Gaspar Zarrías y a José Antonio Viera. El pasado jueves, Guerrero estuvo declarando ante la Policía Judicial durante más de 6 horas y cumplió sus amenazas y responsabilizó a los altos cargos que no tomó él mismo las decisiones. Hoy el Partido Popular ha pedido explicaciones al PSOE. Para el dirigente popular Antonio Sanz, la declaración de Guerrero evidencia que el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia del Gobierno, era la sala de máquinas de la corrupción. Guerrero responsabiliza a Zarrías como exconsejero de Presidencia, José Antonio Viera y Antonio Fernández como exconsejeros de Empleo de las decisiones que se tomaron para poner en marcha el Fondo de Reptiles, y el Partido Popular señala que esto demuestra que la cúspide de la pirámide estaba implicada en la trama de los ERES. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, apunta que ya se sabía que Chávez y Griñán tenían una alta responsabilidad como actores principales del escándalo. Que ahora hay que incluir, parece ser, ya el cierre definitivo de la X, la Y y la Z del caso. Y la Z no podía ser otro que el omnipresente consejero de la Presidencia en Andalucía, el señor Zarrías. Para el dirigente popular, la declaración de Guerrero evidencia que el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia del Gobierno, era la sala de máquinas de la corrupción. Por eso insiste en que Griñán está inhabilitado política y moralmente para el 25 de marzo. Por otra parte, el dirigente de Izquierda Unida, Diego Valderas, critica que el presidente de la Junta y el consejero de Empleo, Manuel Recio, se abracen a una persona que está imputada en referencia a su defensa del director general de Trabajo, Daniel Rivera. Pues si al final esa imputación va para adelante, si al final esa imputación se abre camino, si al final la persona que está imputada por la justicia es condenada, bueno, pues yo creo que en las espaldas de quien se han abrazado al imputado llevará la condena. Considera que es penoso observar cómo en la Junta parece que por cada cajón que se abre hay un problema, una telaraña o una miseria. Valderas sospecha que todavía hay más información por salir a la luz. Y 1.200.000 andaluces quieren trabajar y no pueden. La Junta de Andalucía, consciente y corresponsable de la alta tasa de paro, parece que ha encontrado un remedio para la elevada tasa de desempleo. Y es que el Gobierno autonómico está invitando a los desempleados a emigrar al extranjero para buscar un puesto de trabajo. A 2 meses de las elecciones autonómicas del 25 de marzo, el SAE ha enviado cartas a demandantes para exponerle una serie de ofertas laborales en otros países y ponerles en contacto con un portal especializado en la búsqueda de trabajo. Con este fin, el Servicio Andaluz de Empleo remite en su escrito al portal EURES, una web que difunde ofertas de trabajo en el extranjero. La Junta de Andalucía quiere reducir la tasa de paro como sea de aquí a las elecciones autonómicas. El ente ha convocado becas de 400 euros para que los jóvenes retomen sus estudios y a los mejor formados les invita a emigrar. Y es que no solo el Gobierno es consciente de la situación, ya que desde el inicio de la crisis económica y sin empuje de ningún gobierno, más de 30.000 jóvenes andaluces han salido del país para buscar un futuro mejor.
Y desde que Spanair anunció la suspensión de sus vuelos, los afectados han presentado ya más de 2.000 reclamaciones ante AENA y la Generalitat de Cataluña. En los aeropuertos siguen viéndose colas de viajeros que buscan alternativas para viajar, mientras otros llegan recolocados por otras compañías. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado el inicio de un procedimiento sancionador contra Spanair, sus gestores y administradores. La multa podría ascender a los 9 millones de euros. 9 millones de euros es la cuantía de las multas a las que podría tener que hacer frente Spanair después de que ayer decidiese de forma repentina cancelar sus vuelos. Así lo ha anunciado la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien ha restado responsabilidad a la Generalitat de Cataluña en esta crisis. Me consta de que han estado arrimando el hombro en todo momento, pero que han heredado quienes fueron los que estuvieron en la génesis de lo que hoy estamos viviendo. Mientras, los 22.733 pasajeros afectados durante este fin de semana por la suspensión de actividad de la compañía aérea continúan buscando alternativas, presentando reclamaciones en largas colas y mostrando su enfado. Hasta el 3 de febrero, los pasajeros de Spanair podrán volar con Vueling, Iberia y Air Europa con una denominada tarifa de rescate con precios especiales. Quienes sí que no tienen alternativa son los trabajadores de la aerolínea, que han perdido sus puestos de trabajo y quienes, con la lógica angustia, deben afrontar un próximo destino: las listas del paro. Y la compañía aérea catalana también volaba desde Sevilla, pero sin excesiva frecuencia. Su quiebra afectará desde luego al turismo, pero según la Asociación de Agencias de Viajes de la capital hispalense, no será el caso de Sevilla. En cualquier caso, el presidente de esta asociación dice que hay que estar en alerta. La quiebra de Spanair podría repetirse en otras compañías aéreas que viven actualmente de las subvenciones. Así lo advierte el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla, Antonio Tábora. No es el único en referirse a esta situación. El Patronato de Turismo de la Costa del Sol aboga por reflexionar sobre las subvenciones públicas a empresas de este tipo. La desaparición de Spanair no es una buena noticia, pero apenas tendrá impacto en la economía ni en el turismo andaluz. En el aeropuerto de Málaga, por ejemplo, ha sido Ryanair la que ha cubierto el vacío creado por la compañía catalana, y en Sevilla prevén que sea la empresa de bajo coste la que también lo asuma. Según la Asociación de Agencias de Viaje de Sevilla, la mayoría de las compañías que operan en la actualidad en nuestro país son de capital extranjero, el denominado low cost, con subvenciones para mantener el servicio pero sin apenas rentabilidad. Es lo que ha sucedido con Spanair. La Generalitat catalana se ha cansado de poner dinero en una empresa que no ha funcionado bien desde el principio. Y esta situación se ha visto agravada hoy por la huelga del sindicato de pilotos de Iberia. La compañía ha cancelado 95 vuelos este lunes en la 7ª jornada de huelga convocada por el sindicato de pilotos en contra de la creación de Iberia Express. En total se han visto afectados un total de 289 vuelos y 55.000 pasajeros por las 3 jornadas de huelga del 25, 27 y 30 de enero. Iberia ha puesto en marcha un plan de contingencia para intentar ofrecer alternativas a los pasajeros afectados. En las anteriores jornadas de huelga reubicaron a unos 155.000 clientes en vuelos alternativos o reembolsaron su billete a aquellos clientes que prefirieron no volar. A través de la web de Iberia se puede consultar el estado de los vuelos en llegadas y salidas y de las reservas en gestión de reservas. La compañía también ha habilitado el número de teléfono 902 100 988 para agilizar las consultas y trámites. Y cambiamos de asunto porque en La Coruña continúa la búsqueda para localizar a los 2 policías y al estudiante eslovaco desaparecidos el viernes en la playa de Orzán, en La Coruña. Los trabajos de búsqueda se habían desarrollado en la zona de la playa y en Punta Langosteira. El dispositivo de búsqueda estaba a la espera de la mejora del tiempo. De momento se ha celebrado el funeral del policía fallecido. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presidido hoy en A Coruña el funeral por Javier López, el policía que murió al intentar rescatar del agua a un joven estudiante eslovaco en la playa del Orzán. Fernández Díaz ha reiterado en nombre del Gobierno su pésame más sentido a la familia del policía, condolencias a las que se ha sumado el embajador de Eslovaquia en España, quien ha agradecido a todo el cuerpo de policía español este sacrificio.
Mientras, prosigue la búsqueda por tierra, mar y aire de los otros 2 policías nacionales y el estudiante eslovaco desaparecidos. El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, informaba hoy de que los buzos se unirían también al dispositivo. Yo creo que el mar nos va a permitir que los buceadores operen entre puntas, en la zona de la Torre, en la zona del Millennium, hacia tierra. Y luego más tarde, cuando la baja mar, que estará sobre la 1 de la tarde, 1:20 de la tarde, que también podamos hacer el despliegue en la zona más de tierra de buzos, que nos permita, por tanto, indagar, ver, buscar y a ver si tenemos suerte localizar, desde luego, a los 3 que siguen desaparecidos. Rodrigo Maseda, de 35 años de edad, y José Antonio Villamar, de 34, desaparecieron al intentar socorrer al joven estudiante eslovaco Tomáš Veliki, quien también fue arrastrado por el oleaje. Y el Costa Concordia permanecerá encallado otros 10 meses, es lo que se tardará en sacar al crucero de la costa frente a la isla de Giglio, donde comenzó a hundirse el 13 de enero. Hay 2 opciones: desmantelarlo delante de la isla o remolcar la nave entera hacia un lugar más seguro para hacerla desaparecer completamente. El mal tiempo de este fin de semana ha obligado a suspender las tareas de búsqueda de las 15 personas que siguen desaparecidas tras el naufragio. La nave se mueve y se dirige lentamente hacia una fosa cercana de 70 metros de momento. Ya son 17 los fallecidos. Y hoy la empresa propietaria del Concordia ha acordado indemnizar con 14.000 euros a cada uno de los 3.000 pasajeros del buque. Y en nuestro país un total de 8 personas han fallecido este fin de semana en alguno de los 8 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas. En el balance provisional de este fin de semana se han contabilizado también 3 heridos de carácter leve. El día con mayor número de víctimas fue el sábado, cuando 4 personas perdieron la vida y 2 más resultaron heridas de carácter leve. El viernes fallecieron 2 personas y el domingo otras 2. En Andalucía, una persona murió y otra resultó herida leve en un único accidente mortal registrado. Y grupos sociales en Perú han pedido más regulaciones en las clínicas de rehabilitación para drogadictos después de que un incendio en un centro sin licencia en Lima acabara con la vida de más de una veintena de personas. Al menos 26 personas han muerto y más de 10 han resultado heridas en este centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos de Lima. La causa ha sido un incendio provocado, al parecer, por unos internos que prendieron fuego a unos trapos para exigir que les dejaran salir del lugar. Entre los heridos hay varios bomberos y un policía. Según los bomberos, 22 personas han muerto asfixiadas y otras 4 en los hospitales a los que habían sido trasladadas. El hecho de que las puertas estuvieran totalmente cerradas ha complicado las labores de rescate de estas personas. Algunos familiares de los internos se acercaron al lugar para intentar saber qué suerte habían corrido. Yo quiero ver a mi sobrino, si es que él está vivo, no sé qué le haya pasado, pero yo quiero verlo con mis propios ojos, por eso estoy acá. El centro está situado en San Juan de Lurigancho, el distrito más grande de la capital peruana. Según los vecinos, en el lugar había unas 60 personas, a pesar de que todas las informaciones señalan que no contaba con los permisos necesarios. Y en Paraguay es ahora invierno, pero sus habitantes están comprobando como ningún otro año que el cambio climático es toda una evidencia. Estos días se están registrando días intensos de calor con temperaturas que alcanzan hasta los 36 grados. Un dicho popular reza que en Paraguay hay solo 2 estaciones, la del verano y la del ferrocarril, que actualmente está convertida en museo. Esta expresión no dista mucho de la realidad, ya que incluso en invierno se registran días de intenso calor. Temperaturas que oscilan entre los 38 y 39 grados, con sensaciones térmicas que superan los 40 grados, son las constantes en el verano austral de este país sin litoral, en el que el calor, en los últimos años, tampoco da tregua por las noches. Así lo explica el jefe del Departamento de Pronósticos del Centro Meteorológico Nacional. Aproximadamente las mínimas están entre 28 y hasta 30 grados, es decir, a medianoche 30-32 grados tenemos fácilmente. Asunción presenta los fines de semana un aspecto de ciudad fantasma, debido al éxodo de personas hacia el interior del país, principalmente a los balnearios de los cauces de ríos, arroyos y lagos. Una ola de calor que ha disparado la demanda de bronceadores y otros protectores solares,
para hacer frente al cálido día a día de los paraguayos. Y los rusos pueden disfrutar desde hace años del jamón ibérico de bellota, patés, anchoas del Cantábrico, aceites de oliva o embutidos, entre otros productos típicos de España. Y pueden comer estas delicias ibéricas gracias a una empresa riojana que exporta alimentos a Rusia y que ha ayudado a otras 50 a llevar sus productos a este país. Rusia despierta su apetito por más de 500 productos españoles. Jamones ibéricos de bellota, patés, anchoas del Cantábrico, aceites de oliva, embutidos y quesos de todas las denominaciones de origen españolas. Son algunos de los productos que exporta la empresa riojana Foncasal a Rusia desde hace años. Una relación empresarial de la que también se benefician más de 50 compañías de toda España. Como ha señalado el gerente de la empresa riojana, Fermín Echedona. Nos marcamos ya hace aproximadamente 6 años como objetivo potenciar todo lo mejor de la gastronomía española. Somos conscientes de que tenemos elementos muy diferenciados respecto a otras gastronomías. Además, España está de moda. Y es que, según Echedona, los rusos consideran la cocina española como la mejor del mundo. Un factor que está ayudando mucho a que las empresas agroalimentarias se posicionen en un mercado tan importante a las puertas de Europa. Cientos de fieles se acercaron a la Catedral de Ávila para recibir la reliquia del anterior Papa Juan Pablo II. Nadie sabía de qué reliquia se trataba y el misterio por fin se desveló el sábado. Un trozo de tela con sangre de la sotana que vestía el 13 de mayo de 1981, cuando fue víctima de un atentado. Juan Pablo II regresa a Ávila. En esta ocasión lo hace en espíritu. La catedral ha recibido como reliquia del beato un trozo de tela con sangre de la sotana que vestía cuando sufrió el atentado en la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. La diócesis abulense es la segunda de España que cuenta con una reliquia del pontífice, después de la de Madrid. Al llegar a la catedral, los cientos de fieles la recibieron entre aplausos. La elección de Ávila se debe al deseo del obispo de la diócesis, pero también al deseo de Juan Pablo II, que se sentía muy vinculado a esta ciudad. Tras la misa, todos los asistentes quisieron acercarse para tocar la reliquia, situada dentro de una especie de custodia. A partir de ahora residirá entre estas paredes para que todos los que lo deseen puedan venerarla, ya que Juan Pablo se quedará con los abulenses para siempre. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Paz. En los centros educativos es todo un acontecimiento. Un ejemplo de este día es el Colegio de Almería, que se ha convertido en toda una exposición al aire libre que alza la voz contra la no violencia. Los alumnos del Colegio Fátima de la capital han celebrado el Día de la Paz y la no violencia. Para conmemorar esta jornada se ha organizado una auténtica galería de arte al aire libre en la que los pequeños han plasmado sus ideas sobre la paz. Intentamos hacerlo a través de las poesías, de canciones, a través de textos y sobre todo pues de la pintura que le gusta a los más pequeñitos también muchísimo. Lo importante del Día de la Paz es que ellos realmente aprendan la importancia de esa palabra, así que en ese sentido estamos trabajándolo. Los pequeños han puesto en alza valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad a través de canciones, poesías y otras normas de comportamiento. En el Día de la Paz hay que hacer paloma blanca. Y también poner cosas como yo llevo aquí. No hay que pelear ni nada, solo tenemos que querer a nuestros padres y a nuestras madres. La paz es necesaria cada día más. Ayudar a la persona es fenomenal. Una actividad en la que se han volcado todos los alumnos de este centro educativo y que se ha celebrado en el resto de colegios almerienses. Y los nominados a la 26 edición de los premios Goya han celebrado la fiesta previa a la gala del próximo 19 de febrero. Todos los nominados se juntaron en la Real Casa de Correos en un ambiente distendido y sin rivalidades. La entrega de los Goya ya está a la vuelta de la esquina y muchos de los nominados en esta 26 edición lo han celebrado. Ha sido en un acto sin discursos y sin vestidos de gala, pero con foto de familia.
Nominados como Luis Tosar, José Coronado o Elena Naya han acudido a la velada en la Real Casa de Correos junto a directores como Benito Zambrano o Enrique Urbizu, cuyas cintas también optan a los Goya. Pero ni Almodóvar, ni Banderas, ni Salma Hayek han estado en la fiesta. Aunque la actriz sí que acudirá a la gala de entrega de los premios. Lo ha confirmado su compañero de reparto en La Chispa de la Vida, el popular José Mota. Vendrá, lo digo. Hablamos el otro día y me dijo que vendría, o sea que estará aquí. Una fiesta sin premios la celebrada en la Real Casa de Correos de Madrid, salvo para la directora Josefina Molina, que ha recibido el Goya de Honor y lo ha agradecido así. Y aquí estoy, abrazada a las imperfecciones de mis obras, emocionada por la generosidad de la Academia y agradecida por este Goya de Honor. Conseguir esto cuesta muchos años, ya me veis. Ya solo faltan 22 días para que el nombre de algunos de los que han estado en esta fiesta de los nominados a los premios del cine español sea el que suene para subir al escenario a recibir el Goya. Y vamos con la información meteorológica. Comienza la semana con tiempo más estable excepto en el archipiélago balear y el Cantábrico Oriental. Las precipitaciones serán intensas en Baleares. Lloverá en el Cantábrico Oriental con nieve a partir de los 500 metros. En el resto de tiempo tranquilo, con predominio del ambiente soleado, aunque habrá intervalos nubosos hacia el norte. Se mantendrá el frío a pesar de que subirán ligeramente las máximas. Y en Andalucía tendremos unas jornadas con cielos despejados y temperaturas diurnas que tenderán ligeramente al alza, pero con ambiente invernal. Heladas en el interior de madrugada y bancos de niebla aislados a primeras horas. Y es momento de conocer toda la actualidad deportiva. Saludamos de nuevo a Hugo Vaca, que ahora sí nos va a contar con más detalle y más tranquilamente todo lo acontecido el fin de semana y este lunes. Cuéntanos. Efectivamente, Anabel, cosas importantes, como decíamos al principio, ese doble duelo andaluz en la primera división del fútbol español. Eso sí, los equipos sevillanos cayeron derrotados, uno ante el Málaga, que ganaba por 2-1 al Sevilla, y otro en la mañana del domingo, cuando el Granada, el nuevo Granada de Abel Recinos, que conseguía también una importantísima victoria en el Benito Villamarín por 1-2. Después de sumar una gran victoria que le saca de los puestos de descenso, el Granada Club de Fútbol se ejercitó esta mañana en los campos de Antonio Sánchez. El hecho de tener una semana de preparación un poco más larga de lo habitual, el duelo ante el Málaga se disputará el lunes 6, ha provocado que la jornada de descanso para la plantilla se lleve a cabo mañana martes. Con posterioridad, los futbolistas dirigidos ahora por Abel Recinos trabajarán únicamente por la mañana hasta el domingo, salvo que el técnico cambie de planes. Para el segundo derbi andaluz consecutivo de los rojiblancos, el entrenador toledano podrá contar a priori con todos sus jugadores. A pesar de que el Granada vio ayer hasta 6 amonestaciones, ninguna fue para sus jugadores apercibidos. Y Galo, Julio César e Íñigo vieron su primera amarilla de la temporada, aunque el central riojano ya sabe lo que es ser sancionado tras su codazo en el encuentro ante el Rayo. De esta manera, siguen a una cartulina del castigo tanto Fran Rico como Martins y Siqueira. Además, es previsible que Abel recupere a Uche, baja ayer en Heliópolis por un proceso febril a última hora, y a Diakate. El central cerró ayer su participación en la Copa de África, siendo titular en el intrascendente encuentro de Senegal ante Libia. El rojiblanco apenas ha contado para el seleccionador y su participación en el último encuentro ha sido la única en todo el campeonato. Las únicas dudas que se plantean son la del meta Roberto, ausente en las 2 últimas semanas por problemas de espalda, y Yebda. Y en la segunda división, el importante también el triunfo conseguido por la Unión Deportiva Almería. En esta categoría solamente el Jerez cayó derrotado por el Sabadell. El resto fueron victorias de equipos andaluces y en esta ocasión el equipo que dirige Lucas Alcaraz ya se encuentra cuarto clasificado y a un pasito de conseguir esos puestos de ascenso directo a la primera división. El Almería ha dado un paso de gigante en sus aspiraciones en el inicio de la segunda vuelta de la Liga Adelante con el importante y trabajado triunfo que consiguió frente al Nasti de Tarragona en el nuevo estadio. Después de haber sumado varios empates en sus últimos desplazamientos, los almerienses se reencontraron con la victoria a domicilio, lo que no conseguían desde la 11ª jornada disputada el 29 de octubre en Jerez. En esta ocasión, la fe, la intensidad, el fútbol vertical y el buen juego del conjunto de Lucas Alcaraz tuvieron su justa recompensa. Se adelantaron en el marcador en el primer tiempo por medio de Bersa en una acción de estrategia,
El NACT empató de penalti nada más iniciarse el segundo periodo, pero a partir de ese momento el Almería mandó y se lanzó en busca de los 3 puntos con un gran trabajo y derroche físico. En el minuto 89, la fe, el buen juego y la intensidad con que jugaba el conjunto de Lucas Alcaraz tenía su justa recompensa en el 1-2, marcado por Alex Vidal tras un excelente servicio de Goitón. El Almería por fin se reencontraba con la victoria a domicilio después de haberla acariciado en los últimos desplazamientos. Si bien está creciendo las cosas en la Almería, no tan bien le están resultando las cosas al Unicaja de Málaga en este año 2012. El equipo de Chus Mateo había empezado la temporada de una forma fenomenal, pero empezado este año las cosas se torcieron, sobre todo por la cantidad de lesiones que sufría el equipo malacitano. En esta ocasión caía derrotado por el Granada 2014, eso sí, no pasaron de 49 puntos. El Gran Canaria 2014 se anotó un triunfo por 60-49 ante el Unicaja, que no pudo con la férrea defensa orquestada por el conjunto insular. En un encuentro de marcado perfil táctico, los locales se llevaron el gato al agua con los puntos de Bramos y Aines y la polivalencia de Beirán. Por contra, en las filas visitantes apenas pudo brillar el americano Rowland y el ex amarillo Freeland. No obstante, el plantel andaluz destapó en el primer cuarto lo mejor de su arsenal interior, con Freeland liderando el juego visitante y con los balcánicos Peric y Soric asumiendo nuevos galones en la pintura. Sin embargo, en el segundo cuarto, el plantel amarillo ajustó su defensa y poco a poco fueron erosionando las distancias hasta equilibrar la balanza, llegando al descanso con 25 iguales, merced al ímpetu de Sabané y el acierto anotador de Aines y Rey. En la reanudación, el Unicaja volvió a repuntar con Rowland y Fitch como protagonista, aunque en el Ecuador del tercer periodo, Bramos y Beirán catapultaron el plantel gran canario. Ya en el asalto final, Bramos sacó a relucir su muñeca y rompió el partido con un parcial de 13 puntos consecutivos. Y cuando parecía que Rowland despertaba a los malagueños en su profundo letargo, al final todos los esfuerzos resultaron en vano. El Unicaja lapidó el encuentro con un 39% en tiros de 2 y un 24% en triples, siendo además ampliamente superado en el rebote por un Gran Canaria 2014. Y una marea humana ayer en Almería. Justamente se disputaba la 15ª edición de la Media Maratón Ciudad de Almería. En esta ocasión fueron 2.600, casi 2.700 los participantes. Una maratón espectacular, eso sí, tuvo algunos incidentes en la carrera. Antes que nunca, más gente en las calles presenciando el paso de los corredores y sobre todo en el Estadio Mediterráneo y un ambiente de gala, la carrera celebró sus primeros 15 años por todo lo alto. Tal y como viene siendo habitual, el triunfo, tanto masculino como femenino, correspondió a sendos atletas extranjeros que se llevaban de esta manera una bolsa de 1.500 euros. En hombres, el vencedor fue el marroquí del club Cuerva de Nerja, Abdelahi Maoussais, que invirtió en su victoria un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 24 segundos. Por detrás de él, entraron en la meta sus compatriotas Hassan Abouchar y Abdelilat Har. El desarrollo de la carrera tuvo como protagonistas casi exclusivos en la cabeza al que a posteriori se proclamaría vencedor, Abdelahi El Maussi, y al corredor keniata Hilary Llegó, quienes compartieron protagonismo durante más de la mitad del recorrido. Sin embargo, al paso por carretera de ronda, un tropiezo con una valla de seguridad por parte del marroquí provocaba la caída del keniata, que aunque intentaba continuar en carrera tras besar el asfalto, finalmente se rendía ante la imposibilidad de seguir la marcha y los dolores provocados por varias heridas en extremidades e incluso en su rostro. También la victoria femenina se fue a las fronteras españolas, puesto que la más rápida fue la polaca Ola Kalendarova, que dio cuenta de sus más de 21 kilómetros en 1 hora, 12 minutos y 47 segundos. Hay una polaca, tú las carreras de cross, media, maratón. No mucho. Lo tuyo más es de pensar, ¿no? No, de pensar, y la bicicleta también me gusta, ¿eh? Más que correr. Muchas gracias, Hugo, por traernos el deporte. Nosotros nos marchamos con carnaval. Les recordamos que esta Casa Metropolitan Andalucía les ofrecerá hasta el próximo 4 de febrero la fase clasificatoria del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. En directo desde el Gran Teatro Falla podrán disfrutarlo con nuestros compañeros Agustín Bravo y Maite Huguet. Antes de ese programa, a partir de las 6:30 de la tarde, pueden ver Andalucía Debate, después la segunda edición de informativos y a las 9 y hasta la 1 de la madrugada los carnavales de Cádiz. Este fin de semana y con estas imágenes han sido los protagonistas. Con ellas nos marchamos, que descansen y ya saben, se pueden quedar con más carnaval. Ciudadano que fue a visitar al Papa y el que fue al 15M, centenario, verán que quedan corazones solidarios. Y prima María Dolores muy mentirosa, y mientras
nariz fuera de madera y cuando mintiera por le creciera un tantajín. Hubiera abierto un Ikea y junto al